En la segunda página vamos a encontrar, ¿cierto?, en qué artículo están los medios de policía, cómo se clasifica y enumere 5 en cada caso, ¿cierto? Tenemos pendientes que los medios de policía están en el libro tercero del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que son 20, ¿cierto? Aquí me dice, ¿en qué artículo están? Artículo 149. ¿Cómo se clasifican? Materiales e inmateriales, ¿cierto? Materiales e inmateriales, ¿cierto? Decimos que son inmateriales 5. 5. Entonces aquí vamos a colocar orden de policía, vamos a colocar permiso excepcional, reglamentos, autorización y mediación policial, ¿cierto? Son 5 medios inmateriales. De los medios materiales son 15 y solo vamos a colocar 5, ¿cierto? Puede ser uso de la fuerza, traslado por protección, traslado para procedimiento policivo, registro a personas, registro a medios de transporte, suspensión inmediata de la actividad, ¿cierto? Incautación, por decir algo, entonces dijimos más o menos alrededor de 10 medios. Entonces, sencillo esa pregunta. ¿En qué artículo está? ¿Cierto? ¿Cómo se clasifican? Y enumere 5 en cada caso. Siguiente. ¿Cuál medio de policía fue declarado inexequible? ¿Y mediante qué sentencia? Entonces, el medio de policía que fue declarado inexequible fue el 149, numeral 8, que es ingreso al inmueble con orden escrita. Esa orden escrita, ¿quién la daba? El señor alcalde. Pero si vamos también a la definición del medio de policía, lo encontramos en el artículo 162. En el artículo 162 encontramos cuál medio de policía fue declarado inexequible, que fue ingreso a inmueble con orden escrita. Recuerden, esa orden escrita la daba el alcalde, señores. Bien. Siguiente. ¿Mediante qué sentencia? ¿Mediante qué sentencia? La 334. La 334, la sentencia 334 de 2017 fue la que declaró inexequible el artículo 149, numeral 8, señores. Recuerden. Entonces, todas las personas en algún momento pueden decir o pensar o creer que algún artículo numeral literal del Código Nacional de Policía me afecta y que va en contra de la Constitución Política de Colombia. Entonces esa persona puede entrar a instaurar la demanda. Recuerdo, ¿cierto?, que la interpone ante la Corte Constitucional admite la demanda, estudia la demanda y se pronuncia mediante sentencia. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles medios de policía realiza la policía y cuáles no? Vea eso. Entonces, vamos a identificar 4 medios que no realiza el personal uniformado de la Policía Nacional, que no realiza la policía. Entonces, vamos con autorización, vamos con asistencia militar, vamos con, ¿cierto? Son medios de policía que no realiza la Policía Nacional, que lo realizan las otras autoridades de policía. Entonces vamos a decir 4. Permiso excepcional, reglamentos, autorización y asistencia militar. Esos medios de policía no los realiza la Policía Nacional, los realiza el señor alcalde y el presidente o quien haga sus veces. Bien, ¿y cuáles realiza la Policía Nacional? El resto lo realiza la Policía Nacional. Entonces podemos hablar de orden de policía, podemos hablar de mediación policial, podemos hablar de traslado por protección, traslado para procedimiento policivo, aprehensión con fin judicial, registro a medios de transporte, suspensión inmediata de la actividad, ingreso a inmueble sin orden escrita, ¿cierto? Recuerden que hay un ingreso a inmueble con y hay un ingreso a inmueble sin. Con orden escrita, recuerde que quedó declarado inexequible. Sin orden escrita está vigente. ¿Y quién lo desarrolla? El personal uniformado de la Policía Nacional. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué artículo están las autoridades de policía? ¿Cierto? Dijimos, las autoridades de policía están en el artículo
198, señores. Entonces, autoridades de policía, artículo 198. Vamos a enumerar 9. Entonces, podemos decir presidente, gobernadores, alcaldes, inspectores de policía, corregidores, comandantes de estación, comandantes de subestación, comandantes de CAI, personal uniformado de la Policía Nacional y también se quedan algunas como son autoridades especiales en salud, en seguridad, en medio ambiente, en minería. Entonces, vamos a colocar 9 de todas esas que encontramos en el artículo 198. Bien. ¿En qué artículo, cierto? Siguiente pregunta. ¿En qué artículo están los medios de prueba? Señores, vamos a tener en cuenta lo que dijimos en la clase anterior. En la clase anterior dijimos, dame la prueba, es una máxima del derecho y dice, dame la prueba y te daré el derecho, señores. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Y que la buena fe se presume, la mala fe se debe demostrar por las autoridades, señores. Entonces, es importante siempre que haya una conducta, un comportamiento contrario a la convivencia, evidenciar y demostrar, ¿cierto?, con medios de prueba. En el artículo 217 encontramos los medios de prueba. Entonces, ahí está el informe de policía, los documentos, el peritaje, la inspección, la entrevista, el testimonio, son medios de prueba. Y nos habla también que los demás medios que se encuentran en la ley 1564 del 2012, que también vamos a encontrar otros medios de prueba ahí. Entonces tenemos, señores, importante demostrar que sí está desarrollando la conducta. ¿A través de qué? De los medios de prueba. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo están los principios del procedimiento? Habíamos hablado, ¿cierto?, de los principios del código. Pero aquí lo que nos preguntan son los artículos, los principios del procedimiento, señores. Dijimos, los principios del código son transversales a todo el código. Los principios del procedimiento son transversales al procedimiento, al proceso único de policía. Recuerden, el proceso único de policía se divide en proceso verbal abreviado y proceso verbal inmediato. Proceso verbal abreviado lo desarrollan los inspectores de policía y el alcalde o quien haga sus veces, y el proceso verbal inmediato lo desarrolla el personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación, subestación, CAI o su delegado, señores. Entonces, hablamos de los principios del procedimiento. Entonces, dentro de los principios del procedimiento encontramos, ¿cierto?, la inmediatez, la gratuidad, la oralidad, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, señores. Recuerden, principios del código, principios del procedimiento. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo está el proceso verbal inmediato? Simplemente, el proceso verbal inmediato, competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, lo encontramos en el artículo 222. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo están las medidas correctivas? ¿Cierto? Las medidas correctivas están en el artículo 173. ¿Cuántas son? 20. ¿Cómo se clasifican las multas? ¿Cierto? Las multas se clasifican en generales y especiales. ¿Cierto? ¿A los cuántos años prescriben las medidas correctivas? A los 5 años, señores. A los 5 años prescriben, ¿cierto?, las medidas correctivas. ¿En qué artículo están las medidas correctivas? Competencia del comandante de estación, subestación y CAI. Hablamos de que las medidas competencia del comandante de estación, del comandante de su estación y del comandante de CAI se encuentran en el artículo 209, señores. Entonces, vamos a mencionarlas. Primera, enumérelas. Entonces, primera, ¿cierto? Amonestación, ¿cierto?
Es la más normal, en las que se puede aplicar. Recuerden, una situación que vamos a ver más adelante, pero en este momento me acuerdo cuál es una pregunta que habla de cuáles medidas se pueden aplicar para todos los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Entonces, ahorita la vamos a responder, ¿sí? Amonestación y participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Entonces, en el artículo 209 están las competencias del comandante de estación, subestación o CAI o su delegado. Entonces, amonestación, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, destrucción del bien, ¿cierto? Hablamos de disolución de reunión no compleja, hablamos de suspensión de la actividad, hablamos de remoción y hablamos de inutilización del bien, señores. Pero recuerden, esas 7 medidas se encuentran en el artículo 209 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.